a mi canal. Hoy vamos a hablar de la Noodles Creeper. Espero que os guste. Bien, pues esta es la Noodles Creeper, como os comento. Es la pluma de acceso, digamos, dentro de la gama de las plumas de la marca Noodles. Es una pluma muy pequeña. Yo tengo unas manos realmente pequeñas. Bueno, podéis apreciar que en mi mano queda bastante bien. A mí no me gustan especialmente de ese tamaño, prefiero que sean un poco mayores, puesto que me siento más cómodo teniendo un mayor peso a la hora de escribir. Pero bueno, es una pluma que está bastante bien equilibrada, que tiene una forma agradable. Es de las pocas en las que yo inserto el capuchón en la parte de atrás para bueno, que tenga un poquito más de tamaño y que le aporte ese mayor peso que en principio no tiene. Este es el modelo transparente, el Demonstrator. Bueno, suelo pedirme estas plumas en este material por ver el sistema de llenado y por tener siempre presente la carga de tinta que tienen. Quizás en otros modelos, o si repitiera, pues ya cogería otros acabados. Pero bueno, como eran las primeras plumas que compraba de esta marca, pues me gustaba que se viera todo el sistema. Aparte que en esta concretamente a mí no me gustan en especial los acabados que tienen, no me gusta el visor que tienen, las que son opacas, que llevan unas rayitas aquí para ver la cantidad de tinta, y me gustaba mucho más esta. El plumín es un plumín de acero. Vamos a ver si lo podéis ver aquí un poquito mejor. Es pequeño, es del número 2 y es flexible. Hay que decir sobre estas plumas que bueno, su fabricante dice que son plumas para mancharte las manos, no porque se escape la tinta ni mucho menos, sino porque son para cacharrear con ellas, para poder ajustarlas, porque se pueden desmontar por completo todas las piezas. Y entonces, bueno, pues tú puedes ajustar la flexibilidad del plumín o la cantidad de flujo que quieres de tinta en función a la relación que establezcas entre el alimentador y el plumín. Incluso a lo que introduzcas o no esa unión de elementos dentro del cuerpo de la pluma. Yo esta la tengo, bueno, me costó un poquito ajustarla, no he tenido que calentar la ebonita del alimentador, como si tuve que hacer con la hub, ya os lo contaré en otro vídeo si esto funciona. Y en esta posición en la que se encuentra ahora mismo, la verdad es que yo estoy bastante a gusto. No es una flexibilidad muy blanda, ¿vale? Hay plumas antiguas como esta Swan que son una maravilla, apenas hace falta hacer presión y eso que no es especialmente ultra flexible esta pluma, pero no hay que hacer la presión que hay que hacer con esta. El plumín tampoco es de acero, evidentemente, es de oro, ¿vale? Pero estoy contento, es una buena pluma, tenéis que salvar un primer escollo, y es que cuando se saca de la caja la primera vez, la peste que suelta es enorme. Está hecha, es 100% reciclable su material, pero está hecho con compuestos vegetales que le dan un olor muy característico. A día de hoy todavía huele, no tanto, pero los primeros días yo de estar escribiendo cerca de la pluma me llegaba el olor y era fuerte, ¿eh? Ahora huele mucho menos. Y la AHAP bastante menos. Yo creo que hay una diferencia material, no os puedo decir muy bien cuál es, pero la HAP es más transparente, esta venía un poquito más amarillenta, aunque se ha quedado un poco más blanquecina con el tiempo, no sé si es que llevaba demasiado tiempo almacenada, y el olor era mucho más fuerte en el modelo que nos ocupa, en la Creeper, que en la AHAP. Este es el estuche en el que vienen. A ver, son plumas muy baratas, esta encima es la de acceso, yo no recuerdo lo que me costó, pero se pueden encontrar por $16 o 18, 20 euros, depende de donde las miréis, en eBay o en Amazon. En Amazon están más caras, yo esta la compré en eBay. Y el estuche, pues el estuche es muy básico,
como veis, una caja de cartón con los típicos dibujitos que hace el dueño de la marca, creo, siempre con peces y con cosas bueno, sabéis que las tintas de Noodles pues ponen momentos históricos entre los Estados Unidos y cosas así, ¿no? Bueno, vino dentro de este plastiquito y suele incorporar un dibujito. A mí me parecen bastante horribles, pero es lo que hay. Aquí lo estáis viendo, bastante horrible. La Creeper, en este caso en perfectísimo inglés, que yo no controlo. Tenéis una descripción muy amplia de lo que está hecho y un poco histórico. Bueno, habla un poco de los materiales y bueno, del pistón, del sistema de pistón. Bueno, no es la mejor información. En este otro modelo, en el de la AHAP, ya os lo enseñaré, al menos venían ilustraciones de cómo había que desmontarla y a ver, que es muy sencillo, que no tiene más misterio, pero bueno, en comparación con otras, pues es bastante corto. Por lo demás, el sistema de llenado es o bien por cuentagotas, extrayendo el plumín y el alimentador, y desde arriba con un cuentagotas se rellena, o bien en este caso pues con su sistema de pistón. Bueno, yo prefiero siempre usar el sistema de llenado de pistón que el de cuentagotas, y más en estas plumas. ¿Por qué? Pues porque si ya he dado con el control del flujo, ¿para qué voy a estar tocando? Las uso prácticamente todos los días, con lo cual no se me va a quedar tinta reseca. El día que quiera pegarle una limpieza a fondo, pues ya veré si la desmonto o no la desmonto. A día de hoy prefiero no tocarlo y cargarlo con el sistema de pistón. La tinta que estoy usando ahora mismo en esta pluma es una Pelikan 4001 Dark Green, ¿vale? El verde oscuro. Bueno, es una tinta con la calidad habitual de Pelikan. Y si queréis, si os parece, vamos a intentar cargarla sin manchar mucho, para que veáis cómo funciona. Ahora lo que habría que hacer es girar para que el pistón avance hasta el extremo del plumín. Evidentemente todos sabéis cómo es esto, pero por si hay alguien que no controla de estas cosas. Se gira hasta el final y una vez que está allí se gira en sentido contrario de nuevo hasta el final. Como veis, se ha llenado mucho más la capacidad de la tinta. Otra ventaja que tiene esta pluma respecto a la AHAP, por ejemplo, vamos a guardar esto primero, no sea que vayamos a crear aquí un conflicto. Otra de las ventajas que tiene esta pluma respecto a la AHAP, como os decía, es que al tener aquí el control del pistón, no tienes que estar desmontando. Si te hace falta, si te quedas sin flujo por lo que sea, no anda bien ese día, con la AHAP tendrías que, si tú estás trabajando con ella, tendrías que estar desenroscando el cuerpo para apretar un poquito y forzar el fluido hacia la punta, volver a cerrar. Mientras que la ventaja de plumas como esta, que tienen aquí el sistema, es que en un momento dado, si necesitas, como digo, más flujo de tinta, pues siempre puedes girar un poquito y proceder a ello. Bien, voy a mostraros un poco cómo escribe. Estos vídeos no pretenden ser caligráficos. A mí me gusta la caligrafía, yo la practico y por eso
me he acercado al mundo de las estilográficas flexibles, por ese mundo de la caligrafía. Pero, insisto, esto es para que veáis cómo funciona. No soy el mejor calígrafo del mundo. Y bueno, es para que veáis su desempeño, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, no ha perdido prácticamente el flujo en ningún momento, en algún momento puntual. Hay que ejercer bastante fuerza en un momento dado. ¿Veis mi dedo? ¿No? Y esto no pasa con otras. Es flexible, como podéis ver. Si está bien ajustada, no tiene mayor problema de flujo. No tiene un punto fino. No entiendo mucho aún de los tamaños de los puntos de las plumas, pero yo diría que este es un punto medio, no es un punto fino.
que puede, como veis, abrir bastante. La hub, bueno, la hub la tengo con demasiado fluido y a lo mejor aquí se encharca demasiado, pero veis que es bastante más fino. Si lo comparáis con este, veis que es más fino. Y bueno, como veis aquí ha fallado, lo ha hecho. Bueno, el ancho también es mayor. Pero que es una pluma, si practicáis la caligrafía flexible, pues os va a venir muy bien porque vais a poder practicar con esta pluma en cualquier sitio. Si escribís, si lo usáis para un uso normal, pues perfecto. Bueno, como veis, mi letra normal es bastante básica. Y si queréis hacer algo más docto, pues también lo podéis hacer. No queda tan fino como con una pluma de inmersión, evidentemente. Pero sirve perfectamente para realizar caligrafía un poquito más clásica. Como os he dicho antes en la parte anterior del vídeo, la tinta que hemos usado o que he usado es este mes, queréis un poquito más suelto de mano. Es una Pelikan. ...4001... y el color es el Dark Green. Dark Green. Pues esta es la pluma. Esta es la pluma. Espero que os haya gustado. Bueno, hago un pequeño resumen, o no, al final del vídeo. Es que es el primero, no sé muy bien qué hacer todavía. Bueno, pues ya lo habéis visto. Poco más hay que añadir. Es una pluma muy barata, muy sencilla de mantener, un poco más complicada de calibrar para que fluya bien la tinta, pero que si no os importa manchar las manos y perder un poco de tiempo en esos ajustes, os puede dar muchas satisfacciones, y con la que podéis realizar caligrafía flexible pues por menos de 20 euros. Yo creo que es una muy buena opción. Espero que os haya gustado este vídeo, espero hacerlo a lo mejor en los próximos, y nada, bienvenidos a este canal. Más abajo tendréis información sobre mí, y si queréis seguirme en Instagram, donde bajo el nombre de NonLenam subo algunas cosas de caligrafía, pues podéis hacerlo. Gracias. Nos vemos.